La inmunidad innata está compuesta por diferentes defensas celulares, físicas y bioquímicas. En conjunto, brindan protección antes que un agente infeccioso invada al organismo. En este grupo se describen a las células epiteliales que cumplen la función de bloquear el ingreso de los patógenos y secretar enzimas con actividad antimicrobiana. También se incluyen los neutrófilos fagocíticos y macrófagos, que digieren microbios. Las células natural killer eliminan agentes extraños y microbios intracelulares. El sistema de complemento amplifica la respuesta inflamatoria. El sistema inmunitario innato utiliza receptores para el reconocimiento de patrones que identifican a las estructuras presentes en la superficie de los patógenos. Además, las células de esta inmunidad sintetizan mensajeros químicos que estimulan sobre la respuesta inmunitaria adaptativa. Barreras epiteliales. Las características y composiciones de la piel hacen de este tejido la barrera física más importante contra infecciones. La disposición estrecha de las células, organizadas en varias capas, la cubierta de queratina, el pH ácido, enzimas y proteínas antibacterianas permiten la destrucción de microorganismos dañinos. En el tubo digestivo, las células caliciformes tienen función protectora mediante la secreción de mucina. Esta se une a los microorganismos de manera que los atrapa y luego los arrastra. Este mismo material viscoso, cuando se hidrata, origina el denominado moco. En esta fase, facilitan la capacidad de romper las paredes de las bacterias por función de hidrólisis de la lisozima. A nivel de las vías respiratorias inferiores, la mucina protruye los cilios. Tienen el mismo mecanismo de desplazamiento, en este caso hacia la faringe. Luego, gracias a los estornudos y tos, se logra expulsar al agente patógeno. Neutrófilos y macrófagos. Las células de la inmunidad innata se clasifican de acuerdo a la presencia o ausencia de gránulos con tinción en el citoplasma. En el grupo de los granulocitos se encuentran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. En los agranulocitos se incluye a los linfocitos, monocitos y macrófagos. Los neutrófilos son los tipos de leucocitos más abundantes del organismo, con un aproximado del 55%. Son células con capacidad fagocítica. Están implicados en la respuesta temprana de la inmunidad innata. Permanecen en estado de latencia hasta el momento en el que se ejecuta la respuesta inmunitaria. Los macrófagos son fagocitos y los primeros en encontrar a los agentes invasores en el organismo. Tienen tiempo prolongado de vida. Entre sus principales características se encuentran su eficiente respuesta ante señales ambientales y su gran facilidad para modificar sus características funcionales. A pesar de que los macrófagos y los neutrófilos trabajen sinérgicamente con la finalidad de defender al huésped, los macrófagos son mucho más eficientes que los neutrófilos. El inicio de la respuesta inmunitaria se realiza mediante el reconocimiento de estructuras de superficie de patógenos, como los PAMPs. Además de la fagocitosis, los macrófagos tienen otra función como la de presentar antígenos. De esta manera se inicia la respuesta inmunitaria adaptativa. Células dendríticas. Las células dendríticas son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Se localizan con mayor frecuencia en aquellos tejidos que tienen mayor exposición al exterior, como por ejemplo el sistema gastrointestinal y el sistema respiratorio. Se presentan en forma inmadura, disponible para detectar antígenos, capturar patógenos y llevarlo a tejidos linfoides. Para dar inicio a la inmunidad adaptativa, las células dendríticas deben madurar para que cumplan el rol de presentadoras de antígenos, y así, al igual que los macrófagos, liberan moléculas de comunicación que son características en la inmunidad adaptativa. Células natural killer y linfocitos intraepiteliales. Se denominan células natural killer por la capacidad que tienen para eliminar espontáneamente a los patógenos. Producen toxicidad para las células infectadas y la eliminación de células tumorales o infectadas sin previa exposición a antígenos de superficie. Las moléculas de superficie celular que reconocen la actividad de las células natural killer
son la CD16 y CD56. La función de la proteína CD16 es ser receptor para los inmunoglobulina G. De esta manera permiten a las células natural killer destruir las células blanco. Se dividen en dos subgrupos a las natural killer, de acuerdo a la capacidad que tienen para liberar citocinas proinflamatorias y respecto a la expresión de receptores inhibidores o activadores. La presencia de células infectadas estimula la expresión de receptores activadores, mientras que el reconocimiento de patrones como el complejo mayor de histocompatibilidad en células normales mediante los receptores inhibidores. Esto permite la destrucción de células infectadas solamente, inhibiendo las células natural killer. Por otro lado, pueden ejercer en la maduración de células dendríticas, polarización de linfocitos T y control de la inmunidad innata para la infección viral a través de citocinas antivirales y liberación de moduladores inmunitarios. Patrón de reconocimiento. Los patrones moleculares asociados a patógenos son las estructuras presentes en las membranas de los agentes invasores. Estos son reconocidos por el sistema inmune innato y al entrar en contacto con la superficie celular, inicia las señales intracelulares, para luego activar el sistema de complemento, liberación de citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión celular, entre otros. Los patrones asociados moleculares a patógenos son muy importantes para la función normal y la capacidad de infectividad del microorganismo. Pero las mutaciones de estas estructuras no significan que sea beneficioso al momento de intentar evadir el reconocimiento inmunitario. Receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL son los receptores de reconocimiento de patrones más relacionados con la respuesta innata. Son glicoproteínas integrales que tienen un sitio de unión para el ligando extracelular que contiene repeticiones ricas en leucina y un dominio citoplasmático de señalización TOL interleuquina 1. Se encuentran en casi todas las células de la médula ósea y algunas que no pertenecen como los fibrocitos y células epiteliales. Se conocen 11 tipos de receptores tipo TOL, los cuales se dividen en subfamilias por el reconocimiento a PAMs relacionados. Los receptores tipo TOL 1, 2, 4 y 6 reconocen lípidos y lipopolisacáridos. Los receptores 3, 7, 8 y 9 reconocen ácidos nucleicos. Se pueden clasificar también de acuerdo a su distribución celular. Los receptores tipo TOL 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 11 se expresan extracelularmente, mientras que los receptores tipo TOL 3, 7, 8 y 9 en compartimientos intracelulares. Opsoninas. Son moléculas que permiten el reconocimiento y unión de las células fagocíticas a los microorganismos. Se denomina opsonización al proceso en el que las partículas celulares y los microbios se recubren. La opsonina que se une al microorganismo activa los fagocitos por la unión a un receptor de reconocimiento de patrones. En la inmunidad innata, las opsoninas más conocidas incluyen a las lectinas, proteínas de fase aguda y complemento. En la inmunidad adaptativa, las opsoninas actúan, por ejemplo, en la inmunidad humoral cuando las inmunoglobulinas G e inmunoglobulina M recubren las partículas sobre los patógenos que unen a macrófagos y neutrófilos. Así, aumenta su función fagocítica de la inmunidad innata. Citocinas inflamatorias. Las citocinas cumplen la función de mensajeros químicos solubles. Son mediadores de la interacción entre células inmunitarias. En la inmunidad innata, las citocinas implicadas son los interferones gamma, alfa y beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la linfotoxina, quimiosinas y las interleuquinas 1, 6 y 12. Las citocinas, factor de necrosis tumoral alfa y las linfotoxinas tienen estructuras relacionadas y tienen citotoxicidad similar.
En lo que difieren es respecto a las células que las secretan. Las linfotoxinas son predominantemente secretadas por células natural killer y linfocitos activados, mientras que el factor de necrosis tumoral alfa por distintas células inmunitarias. Otra familia de citocinas, los interferones, tienen implicancia en el inicio y potenciación de la respuesta inmunitaria celular frente a infecciones virales. Cumplen un rol importante en la amplificación de presentación de antígenos. Los interferones tipo 1, es decir, los interferones alfa y beta, son secretados por células infectadas por virus, en tanto los interferones tipo 2 o interferón gamma, generalmente secretados por linfocitos T, células natural killer y macrófagos. Proteínas de fase aguda. En los mecanismos de defensa se incluyen dos proteínas de fase aguda. Estas son el ligando de unión amanosa y la proteína C reactiva. El efecto que ejerce el ligando de unión amanosa consiste en la unión específica a los residuos de manosa, mientras que el efecto de la proteína C reactiva es la unión tanto a fosfolípidos como a azúcares presentes en la superficie de los microorganismos. Ambas sustancias actúan también como opsoninas que favorecen la unión de las células fagocíticas a los patógenos y activan la vía alterna del complemento.